Hola, ¿qué tal? Estas son muy malas noticias. Podríamos decir muy malas noticias para Ecuador, pero yo creo que nos quedamos cortos. Son muy malas noticias para Ecuador, para Colombia, para Perú, para toda la costa de América del Sur, me atrevería a decir. Eh, Ecuador está viviendo una de sus peores catástrofes medioambientales de su historia. Hay un derrame de petróleo gigantesco. Vamos a ir de inmediato a ese tema, a mostrar imágenes y compartir pantalla de lo que muestran algunos medios de comunicación. Un abrazo a los hermanos ecuatorianos que están sufriendo esto y al medio ambiente ecuatoriano, que son los que más sufren este tema. Lo trae El País, dice: un derrame de petróleo provoca una catástrofe medioambiental en el norte de Ecuador. En el norte de Ecuador. Dice: el crudo ha golpeado el ecosistema en la costa de Esmeraldas, un pulmón histórico del país. Mire la fotografía, increíble. Eso es puro petróleo. Y el daño es incalculable. Nota de Carolina Mella, a quien adjudicamos el crédito de este trabajo periodístico. Vamos a leer un poquito de Carolina Mella, a ver qué tiene. Dice: la costa de Esmeraldas, históricamente un pulmón verde y una fuente de vida, ha sido epicentro de una tragedia anunciada. El derrame de miles de barriles de petróleo que se han filtrado en sus ríos y han invadido sus playas. Lo que en un principio parecía un incidente más de las tantas roturas del sistema oleoducto transecuatoriano que transporta petróleo desde la Amazonía, hoy es una de las peores tragedias ambientales que golpea a miles de familias de al menos 3 ciudades de esa provincia del norte de Ecuador. Con cada gota de crudo que toca las aguas y las tierras, la huella de esta tragedia se profundiza, arrasando ecosistemas frágiles y poniendo en peligro la vida de miles de personas que dependen del mar y la tierra para sobrevivir. ¿Dónde ocurrió esto? Aquí ocurrió. Aquí tenemos un mapa de América del Sur. Ocurrió en la costa Esmeraldas. Aquí tenemos Chile, Perú, Ecuador, al norte Colombia. Esto está muy cerca de Colombia, por lo tanto también va a afectar duramente a Colombia. Y esta es la costa Esmeraldas, está efectivamente al norte de Ecuador. Hay un río que desemboca ahí, vea usted, el río se ve, esta es la Amazonía, ¿no es cierto? Un río que desemboca en Chinca, San Mateo, y aquí está la costa Esmeralda, que es el lugar donde ha ocurrido este gigantesco esta gigantesca tragedia medioambiental. Ando buscando si aquí hay, yo veo ahí que hay un aeropuerto, el aeropuerto de Tachina, esta es una hostería, esta línea que veo acá, eh, sí puede ser, mire, porque aquí tiene una estación de servicio Primax. Entonces, este puede ser el oleoducto que avanza ahí, ¿ve? Ahí viene E15, E15, E20. Aquí hay una gasolinera San Mateo, en fin. Este es un oleoducto, efectivamente. Esa línea es un oleoducto. Y el río se llama Río Esmeraldas. Y aquí en la costa Esmeraldas, en este oleoducto, probablemente aquí en alguno de estos puntos ocurrió el derrame. Ahí está la costa Esmeraldas en el norte de Ecuador. Dice: más de una semana después del derrame de petróleo, el gobierno aún no tiene claridad sobre la magnitud de la tragedia. La cifra de barriles vertidos sigue siendo incierta. Mientras la ministra de Energía, Inés Manzano, habla de 3.800 barriles, el gerente de Petroecuador, la empresa estatal responsable, prefiere esperar que se normalice el bombeo de crudo para realizar el cálculo exacto. El derrame ocurrió por más de media hora, que es el tiempo que le tomó a los operadores cerrar manualmente todas las válvulas para detener el vertido del crudo, debido a la falta de un sistema de automatizado en el oleoducto transecuatoriano. No pueden tener ese asunto así a mano, cerrando las llaves probablemente a mano. Tienen que tener un sistema más eficiente. Mongabay, que es un medio especializado en temas medioambientales, ahora en una nota, titula: Ecuador sufre uno de los peores derrames de petróleo de su historia y hay unas 300.000 personas afectadas, 300.000 personas. Hablan de 300.000 personas afectadas, pero ni hablar del medio ambiente, de los ecosistemas que han sido afectados. Al menos 300.000 personas de la provincia de Esmeraldas, en la costa de Ecuador, llevan
varios días sin acceso al agua segura. La noche del 13 de marzo hubo un masivo derrame de petróleo, pero las autoridades nacionales no han revelado cuántos barriles se vertieron, aunque expertos del sector dicen que serían cerca de 29.000. 29.000. Mire, acá el gobierno habla de 3.800 barriles. 3.800 barriles. Y aquí Mongabay, que es un medio especializado en temas medioambientales, hablan de 29.000, 30.000 barriles. Entonces la diferencia entre 3.000 barriles y 30.000 barriles es importante. Puede ser más incluso. Alcalde de la capital provincial homónima dijo en sus redes sociales que se están provocando daños ecológicos sin precedentes. El crudo contaminó el río Esmeraldas, del que los cantones Río Verde, Atacames y Esmeraldas se abastecían de agua para potabilizarla. En las primeras horas del derrame, los tributarios se tiñeron de negro. Después, el agua llegó al río Esmeralda y al mar. Claro, aquí muestran imágenes. Imagino que lo negro es la contaminación. Esperamos que Diosito del cielo nos traiga agua de lluvia para recoger, dice José Luis Guevara, abogado que monitorea los impactos petroleros en la ciudad de Esmeralda. La noche del 18 de marzo, familias protestaron en el centro de la urbe por falta de servicios. Estamos pidiendo agua y nos mandan militares, dijo una manifestante. El reclamo fue registrado por medios locales. Claro, deberían mandarle militares, pero con agua. ¿Ah? Qué horror. Dice, Ecuador mantendrá hasta por 60 días una declaratoria de emergencia por derrame de crudo en zona fronteriza con Colombia. Se observan manchas de petróleo en río Esmeralda. Ahí está, aquí se ve la mancha, ¿ve? Esa es. Sí, ahí está. Tras un derrame de petróleo en el puerto pesquero de Esmeraldas, Ecuador mantendrá hasta por 60 días la declaratoria de emergencia por un derrame de crudo en la provincia de Esmeralda, costa noroccidental del país y zona fronteriza con Colombia, tras un incidente que ha dañado un refugio de vida silvestre, contaminando ríos y obligando al cierre total de las playas. Infobae, el gobierno de Ecuador denunció un sabotaje en el derrame de petróleo por rotura de oleoducto. La ministra Inés Manzano declaró que un informe del Centro de Inteligencia Estratégica señala que el incidente fue provocado, que fue intencional. Ojalá Dios quiera que no haya sido así, si no, estamos hablando de otra cosa. La ministra de Energía y Minas de Ecuador, Inés Manzano, dijo este jueves que la rotura de la tubería de uno de los principales oleoductos del país que causó un derrame de crudo que afectó a varios ríos fue algo provocado y apuntó a un presunto sabotaje, pese a que se había dicho que la causa había sido un deslizamiento de tierra. En efecto, al inicio estábamos diciendo eso porque eran las evidencias que teníamos físicamente, un novel deslizamiento. Sin embargo, ayer, miércoles, tuvimos el informe del CIES, Centro de Inteligencia Estratégica, algo así como inteligencia, supongo yo, ecuatoriana, y lo que nos informan es que esto es algo provocado, es un sabotaje, dijo Manzano en una entrevista con el canal de televisión Teleamazonas. El derrame de petróleo se reportó hace una semana por una rotura en el sistema de oleoductos transecuatoriano. Mira ahí cómo trabajan para tratar de limpiar. Esto es muy complejo, muy complejo. Si bien es cierto, el agua tiene una capacidad de dilución importantísima y el océano también, por supuesto. Esto es muy, muy, muy complejo. La petrolera estatal ecuatoriana Petroecuador, que está a cargo de la operación del SOTE, declaró el martes la situación de fuerza mayor en sus operaciones para justificar el aplazamiento de varios compromisos de exportación internacional de petróleo que hasta el momento se desarrollan con normalidad según la misma compañía. Y el miércoles informó que el transporte de petróleo a través del SOTE, que estuvo paralizado por 6 días, se reanudó después de que fuese reparada la rotura, pero el daño ya está hecho absolutamente. Ella es la ministra de Energía y Minas de Ecuador. Producto de este derrame hay 3.150 personas afectadas y que han sido enviadas a la zona más de 50 tanqueros con agua potable. Una tragedia medioambiental, tal vez de las más importantes en la historia de nuestros amigos ecuatorianos. Ojalá que pase luego esto, ojalá que lleguen las lluvias para aumentar la capacidad de dilución, para que bañe las costas de Ecuador, en fin, todo muy complicado. Vamos a resumir esta noticia. Catástrofe medioambiental en Ecuador. El país de Ecuador sufre uno de los peores derrames de petróleo de su historia. Hay unas 300.000 personas afectadas. Esto lo dice Mongabay. En realidad lo traen todos los medios a nivel internacional. Un derrame de petróleo provoca una catástrofe medioambiental en el norte de Ecuador, dice
el país. El crudo ha golpeado el ecosistema de la Costa Esmeraldas, un pulmón histórico del país. Tengo aquí seleccionado en nuestro Google Earth la Costa Esmeralda de Ecuador para que usted se sitúe dónde ocurrió esta tragedia medioambiental. Este es el río Esmeralda, ¿no es cierto? Entiendo que esta línea que va paralela corriendo al río Esmeralda es un oleoducto y esta es la zona donde habría ocurrido la tragedia, aquí, en la zona del río Esmeraldas. Y esto va a tocar seguramente a nuestros hermanos también colombianos, porque la frontera con Colombia está aquí, muy, muy cerquita. Ahí ya, esto es Colombia, para que se haga una idea. Entonces, aquí el derrame, seguramente las costas, las marejadas y todo eso van a llevar el petróleo hasta ese lugar. Un derrame de petróleo provoca una catástrofe medioambiental en el norte de Ecuador, lo trae el país. Ecuador mantendrá hasta por 60 días una declaratoria de emergencia por derrame de crudo en zona fronteriza. No hay claridad de cuánto petróleo se derramó. Las autoridades hablan de 3.800, 3.900 barriles de petróleo, lo que es muchísimo, y algunos expertos hablan de 30.000 barriles. Entonces, no hay claridad en realidad de cuánto fue lo que se derramó. Sí hay claridad de que el gobierno en Ecuador ha denunciado un sabotaje en el derrame de este petróleo por la rotura del oleoducto. La ministra Inés Manzano declaró que un informe del Centro de Inteligencia Estratégica señalaba que el incidente fue provocado. Ahí está la ministra de Economía y Minas de Ecuador que señala que esto pudo haber sido provocado. Ojalá así no haya sido, porque si no estamos hablando de una cuestión muchísimo, muchísimo más complicada, más grave, en fin, de inconsciencia medioambiental en un grado sumo, por decir algo, digamos. Bien, somos Sala de Prensa, muchas gracias por acompañarnos con estos despachos. Estimado amiga y amiga, háganse, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, seguramente ya están suscritos, tenemos miles de suscriptores, pero necesitamos ahora que se hagan miembros del canal para que puedan colaborar directamente a nosotros, si no, puede hacerlo también en nuestro sitio web saladeprensa.cl/colabora. Nos vemos, mejor suerte para los amigos ecuatorianos, que estén bien.